Buenas noches, hermano. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar una vez más con ustedes, un día lunes, ¿cierto? Para alimentarnos, ¿cierto? En la palabra del Señor, que nos estimula a nuestro corazón, a nuestra vida, nos alienta y, y gracias al Espíritu Santo que siempre nos está asistiendo. Amén. Gracias también a los hermanos que puedan compartir y que puedan también poner un like. Amén. Vamos a ir inmediatamente a lo que Dios tiene destinado, ¿cierto?, para nosotros en esta noche. Amén. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Ageo. Ageo. Amén. Ageo capítulo 2, versículo 9, vamos a leer. Voy a leer una Biblia Kadosh mesiánica, amén. Usted puede usar también la Reina Valera, si tiene la Reina Valera, no hay mayor detalle, ¿cierto?, que la pueda leer. Dice, la gloria de esta casa sobrepasará a la de la antigua, dice Yahweh Sebaot. Ese Yahweh Sebaot significa Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. En este lugar otorgaré shalom, otorgaré paz, dice Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos. Amén. Amados, esta gloria postrera, quien habla Ageo, ¿cierto? Está hablando de Yahshua, que entra en el santuario y se demuestra dentro del santuario con una gloria mayor. Esa gloria es la Shekinah de Yahweh, es la Shekinah de Dios. Esa Shekinah es la presencia de Dios que entró en la casa, pero el pueblo de Israel no la reconocieron, esa Shekinah. Entonces nuestro estado espiritual es más importante que un estado material. La exhortación de Ageo era terminar el templo, terminar del templo después que ellos fueron llevados, ¿cierto?, a la cautividad, volvieron de esa cautividad para poder terminar el templo. Estaba destruido, había sido destruido, ese templo de Salomón. Entonces, la palabra del Señor nos muestra cuando Ageo dice estas palabras, la plata es mía y el oro es mío, dice Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos. Él dice, la plata es mía, el oro es mío. Pero la gloria de esta casa, de esta nueva casa, sobrepasará a la de la antigua, dice Yahweh Sebaot. Y en este lugar otorgaré paz, dice Yahweh Sebaot. Ese es el texto que nosotros hemos leído. El templo de Salomón era espléndido, amado. Espléndido. Adornado con costosas piedras, con magníficas decoraciones. Estaba recubierto de oro puro. Era glorioso, ¿cierto?, en su magnificencia. El pueblo mismo llevó el arca del pacto, ¿cierto?, a ese templo. Ahí estaba el fuego, el fuego del cielo, lo que estamos hablando, la Shekinah, el Urim, el Tumim, el aceite de la unción, la Shekinah, la gloria visible, el Ruach de profecía, o sea, en otras palabras, el espíritu de profecía, el espíritu de Dios mismo en profecía. Entonces, esto es lo que distinguía al primer templo, este templo de Salomón. El pueblo estaba necesitando de esto. ¿Por qué? Porque había sido destruido por causa de que ellos tuvieron pecado, ¿cierto? Y los fueron llevados a Babilonia y ahí ese templo fue destruido. Era necesario que cuando ellos volvieran de esa cautividad, regresaran, se dedicaran inmediatamente a reconstruir el templo.
Si bien empezaron con una buena actitud, pero cayeron de nuevo en la mala conducta y se detuvo nuevamente la obra. Amados hermanos, en nada podía el segundo templo sobrepasar la primera gloria, excepto, amado, en la presencia y el deseo de todas las naciones, aquel que es la gloria de Yahweh y el verdadero templo, el que habita hoy en día, ¿cierto?, en su trono de gloria, Yahshua, nuestro Señor y Salvador, Jesús, admitiendo, amado, que la presencia prometida del Machía estaba intencionada, ¿cierto?, en esta profecía de Ageo, la gracia de Yahweh, esa gracia de Yahweh. Quizás en ese tiempo tenían un templo majestuoso, espléndido, como yo les dije, con mayor riqueza, pero ellos no reconocieron esa gloria, esa gracia de Yahweh, la gracia de Dios, el reino inconmovible, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 28, 29, dice, por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella podemos ofrecer servicio que sea agradable a Yahweh, agradable a Dios, agradable al Señor, con reverencia, con temor, porque en verdad nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios, porque Él es todopoderoso, amado. Su reino permanecerá. El reino de Yahweh es inconmovible. Esa palabra inconmovible, amados, se define como algo que no puede ser movido, no puede ser alterado el reino de Dios. Es estable, inconmovible, la palabra lo dice. Estable, firme, inamovible, imposible de ser desplazado o alterado, como lo que dice Pablo en esta lectura, un reino inconmovible. Entonces, los que siguen a Yahshua, los que siguen al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, son parte de este reino inconmovible. Resistirán la sacudida, el zarandeo, el ardor de fuego, porque Él es fuego consumidor. Amados hermanos, cuando nos sintamos inseguros con relación al futuro, podemos hallar confianza en estos versículos. Sin que importe lo que suceda, nuestro futuro está edificado sobre un fundamento sólido que no puede ser destruido, un reino, ¿cierto?, que permanecerá, un reino que es eterno. No ponga su confianza en lo que será destruido. Este mundo en el que nosotros vivimos será destruido. Lo que nosotros tenemos que hacer es edificar nuestra vida en Yahshua, edificar nuestra vida en Jesucristo. Es un reino inconmovible, es un fundamento sólido. Por eso cuando Yahshua habla de los cimientos, amado, de edificar nuestra casa sobre un cimiento de roca, tiene que estar en un fundamento que sea sólido, que no se puede, inconmovible, como le estaba diciendo anteriormente. El Señor dijo, así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre un cimiento de roca, un cimiento firme, inconmovible. ¿Se da cuenta, hermano? Edificar sobre la roca. Edificar, amado, sobre la roca significa ser discípulo, un discípulo atento, que está atento, ¿cierto?, a las palabras del Señor, a las palabras de Yahshua, que responden a su maestro, que responden al maestro, el maestro de los maestros. En vez de ser superficial e hipócrita, tenemos que nosotros practicar la obediencia
Y esta obediencia se convierte en un fundamento que es sólido para resistir las tormentas de la vida. Hay que poner en práctica lo que estamos escuchando, porque nosotros escuchamos las palabras de Yahshua, que hay que edificar sobre un fundamento sólido. No edificar nuestra casa en la arena. Porque si se edifica la casa en la arena, ¿qué sucede? La lluvia, los ríos, los vientos van a soplar contra esa casa y la va a derrumbar, porque no está en un fundamento que es sólido. Por eso Santiago dice unas palabras, amado, que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, sino que también hacedores de la palabra. Podemos escuchar la palabra, pero también tenemos que hacerla. Decir y hacer. Eso es verdad. Eso es una verdad. Decir y hacer. El que dice y no hace, ya está edificando sobre la arena. Edifica sobre la arena. Porque no está edificando en la roca. No es un hacedor de la palabra. Por eso Santiago dice, no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Hágalo. Santiago 1:22. Hágalo. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo y se mira a sí mismo y se retira inmediatamente, se olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente, y aquí hay algo importante, amado, una verdad bien importante, que mira atentamente a la Torá perfecta, a la ley perfecta. Quizás dice la Reina Valera, yo estoy leyendo una versión Kadosh. La Torá, la ley perfecta es la instrucción, la enseñanza, la doctrina de Yahweh. Esa es la doctrina que nos da la libertad y continúa volviéndose no como un oidor olvidadizo, sino como un hacedor de las obras requeridas por ella. Entonces será bendito lo que se hace. Parece, amado, paradójico que una ley pueda darnos la libertad. Que la ley nos da la libertad. Lo que dice, ¿cierto? Santiago 1:25. Parece paradójico que esta ley pueda darnos esta libertad. La ley de Yahweh, la ley de Dios, es la que destaca nuestros pecados y nos da la oportunidad de pedir perdón a Yahweh. Por eso Pablo decía, el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué diremos? Que la Torá es pecaminosa, que la ley es pecaminosa. Yahweh no lo permita, que Dios no lo permita que la ley sea pecaminosa. Más bien, dice, la función de la Torá, la función de la ley, de la instrucción, de la enseñanza y la doctrina, es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que es la codicia. Sin la Torá, sin la ley, que dice no codiciar, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, dice no codiciará, ¿cierto? Entonces, sin esa ley, no codicie, yo no hubiera sabido que estaba pecando. Entonces tenía que existir una ley, la ley del Yahweh, la ley de Dios, que es la enseñanza para nuestra vida, son los mandamientos para nuestra vida. Pero dice Pablo a los romanos, le dice, pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la ley, aparte de la Torá, el pecado está muerto. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. ¿Cómo poder saber, amado, cómo poder saber si la persona está en pecado y no conoce la ley de Yahweh? Es imposible. Tiene que conocer la ley de Dios para saber si está en pecado. Ahora, ¿cómo esa persona que no conoce a Cristo
va a ser condenada por su propia conciencia, porque Dios nos da, ¿cierto?, un libre albedrío. Podemos decidir entre el bien y el mal. ¿Por qué la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas? A menos que la ley se lo prohíba, ¿cierto? La ley de Yahweh, la ley de Dios, logra que la gente descubra que es pecadora. Pero la gente que no tiene ley, sin Dios ni ley, porque algunos dicen sin Dios, donde no hay ley sin Dios. Entonces esas personas están condenadas a morir. Porque la ley no ofrece la ayuda, sino que te conduce a ver la verdad, a la verdad establecida de lo que Dios está diciendo, que el pecado es real, que el pecado es peligroso. Imagínese, amado, aquí le voy a mostrar un ejemplo. Imagínese un día soleado en la playa. Usted acaba de zambullirse en el agua, pero de pronto usted descubre un cartel en la orilla que dice prohibido nadar. Hay tiburones. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace la persona que va a la playa? ¿Qué es lo que va a hacer en ese momento? Si ese cartel le dice que hay tiburones, ¿qué es lo que va a hacer? Yo me imagino, ¿cierto?, que esa persona va a leer el cartel, va a hacer caso o no va a hacer caso, porque a lo mejor puede imaginarse que es una mentira el cartel que pusieron ahí. Pero si fuera verdad y si hubieran tiburones, entonces la pregunta que uno puede hacerse, ¿se puede arruinar su día si usted se sale del agua? ¿O se puede arruinar su vida es por culpa del cartel que había? ¿O se molesta con la persona que puso el cartel? La ley, amado, la ley de Dios, la ley de Yahweh es como ese cartel. Es esencial y nosotros agradecemos por darnos las leyes que nos libra muchas veces de los tiburones. Nos libra de los tiburones. Por eso Pedro decía, vivid como siervos libres. Como siervos libres. Dios nos da la libertad. Ahora, ¿somos siervos o somos esclavos? La pregunta. Somos siervos libres, servidores. Ser siervo es ser un servidor libre. Dios nos ha dado esa libertad. Nos da esa libertad en Cristo Jesús. Por eso Pedro dice, sométanse como personas libres de sus pecados. Cuando uno hace la confesión de pecado delante del Señor, considérense como personas libres. Dios le ha perdonado sus pecados. Pero no dejando, Pedro agrega, pero no dejando que su libertad sirva como una excusa para la maldad, porque no es libertinaje. Dice más bien, sométanse como esclavo de Yahweh. O sea, soy libre, pero a la vez soy siervo, un siervo libre, un siervo. Antes era esclavo del pecado, ¿cierto? Era un siervo del enemigo, pero ahora soy un siervo de Dios. Cambia el aspecto. ¿Seguimos siendo esclavos? Esclavos de Yahweh. Sí, soy libre. Dios me ha dado la libertad, pero soy siervo. Un siervo significa un servidor. Antiguamente, cuando había esclavitud, amados hermanos, cada 50 años se le daba la libertad al esclavo. Él podía decidir si quedarse con las personas que estaba o irse de ese lugar. Hay muchas personas que eran esclavas y seguían, ¿cierto?, con esas personas que habían sido buenas con él. Seguían siendo esclavos, pero ya en libertad, como parte de la familia, Entonces nosotros, cuando somos libres en el Señor, somos libres de guardar la ley, guardar la Torá, guardar la instrucción, la enseñanza, la doctrina, como un medio para ganar la aprobación de Yahweh. Libres de obedecer como expresión de gratitud. De gratitud, ¿por qué? Por la salvación que nos ha dado el Señor, y esta salvación es gratuita. O sea, la enseñanza
de los 10 mandamientos son la expresión de la voluntad de Yahweh para nosotros. Por eso, amado, cuando se habla de los 2 cimientos, cuando nosotros ponemos por obra la palabra del Señor, las palabras de Cristo, las pone por obra, es un hombre que es sensato. Pero cualquiera que oye las palabras de Yahshua y no las pone por obra, será como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. La Biblia Kadosh dice estúpido, son personas estúpidas. La Biblia Reina Valera dice son insensatos, que es lo mismo casi, es un eufemismo. La Biblia Kadosh la muestra como es la palabra, estúpido, pero ya la Reina Valera la adorna con un eufemismo para que suene más suave. Eso es lo que hace la Escritura. Entonces una persona que no oye las palabras de Yahshua y no las pone por obra es un hombre insensato. Pone su casa sobre la arena, porque viene la lluvia, vienen los ríos, viene el viento contra esa casa y la derrumba. Y su derrumbe fue horrendo. Es horrendo. Entonces, el insensato, amados hermanos, es como una casa de naipe o un edificio hecho de naipe en la arena. O sea, esa casa que tiene que ver con una metáfora, ¿cierto? Mostrando una metáfora, como una casa de naipe. Así es la vida del necio, se va a tambalear. Así es la vida del estúpido, se va a tambalear. Se va a tambalear porque no ha puesto el cimiento sobre la roca. Pero muchas personas no buscan deliberadamente un fundamento falso o inferior sobre el cual edificar sus vidas, sino que simplemente no piensan en cuál es el propósito de su vida. Yo tengo que ver cuál es el propósito de Dios aquí en esta vida. Muchas personas hoy en día enfrentan amenazas de destrucción, no por terquedad, sino por falta de reflexión, por reflexionar en esta vida. Entonces, parte de nuestra responsabilidad como salvos es ayudar a otros para que se detengan y piensen en el rumbo que están siguiendo sus vidas y tengan en cuenta las consecuencias de prestar atención al mensaje de Yahshua, atención al mensaje del Señor. El Señor enseñaba para que nosotros pudiéramos aprender. Él enseñaba, no lo instruía como los maestros de la Torá, no lo instruía como maestros de la ley, ¿cierto? Estos maestros de la ley estudiaban la ley. Los saduceos, ¿cierto? Los fariseos, ellos estudiaban la ley de Yahweh. Pasaban días y días, ¿cierto? Y muchos estudiando la ley. Eran eruditos en religión. Los escribas. Y siempre cuando ellos hablaban, citaban autoridades para apoyar los argumentos y las interpretaciones. Entonces ellos decían, cuando el Señor hablaba, cuando el Señor enseñaba, la multitud se quedaba atónita de lo que él enseñaba. Y decían los escribas, estos eruditos, por la manera que enseñaba, porque no lo instruía como los maestros de la ley, sino como uno que tiene autoridad, como uno que tiene autoridad. Y esa autoridad, amado, es la autoridad de Yahshua. Habló con una nueva autoridad, la suya propia. Él no tenía que citar a nadie porque él es el verbo. En el principio, ¿cierto? Estaba con Dios. En el principio
el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de la creación del mundo ya existía Yahshua. Estaba nuestro Señor, al que nosotros hemos creído. Esa gloria postrera vino a esta tierra. Se cumplió la profecía en Yahshua. Esa gloria postrera, su presencia, su presencia está ahora en este tiempo. Su presencia, su espíritu. El que entró en el santuario, el que entró, ¿cierto? Y se sentó ahí en su trono de gloria, con una gloria mayor que la gloria que tenía el templo antiguamente, ese templo de Salomón. La Shekinah de Yahweh, la Shekinah de Dios, que es Yahshua, entró en la casa y no le reconocieron. A los suyos vino y no le reconocieron. Entonces, por eso es que tenemos que conocer que Él es el templo. Él es el que nos da, ¿cierto?, el perdón. El que nos da este estado espiritual, que es más que un estado material. Amados, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero si tú aceptas a Yahshua, aceptas la presencia de Dios, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Él puede sustentarte en esta noche, para que seas hijo de Dios, para que seas hijo de este nuevo santuario, un santuario mayor, un santuario que entró en el templo desde ya nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Señor. Ya dice las Escrituras, nos vemos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Eso es lo que nosotros creemos a través de la fe. Lo creemos a través de la fe. Creemos que Dios puede darte la salvación, que puede inscribirte en el libro de la vida, que puede sanarse tu vida espiritual. Así que oremos en esta noche. Padre, en el nombre de Yahshua, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro proveedor, nuestro estandarte. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche. Bendice, Señor, a aquellos que están clamando, Señor, en esta hora. Inscríbelos en el libro de la vida. Sánales sus dolencias espirituales, sánales sus dolencias en su alma. Perdónalos, Señor. Perdonas nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Edifícanos, enséñanos con la autoridad que tú tienes. Tócanos, Señor, con tu espíritu, para que ellos puedan entender que nosotros adoramos a un Dios vivo. No es un Dios de muertos, sino que un Dios vivo, porque tú eres el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu, gracias por los hermanos que están reunidos quizás en esta noche, escuchando, dándose un tiempo para la palabra del Señor. Y también por aquellos que mañana puedan ver, ¿cierto?, este programa en diferido. Bendícelos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias al Señor, hermano, gracias por este tiempo que nos ha dado, ¿cierto?, de predicar el mensaje del Señor. Y gracias, hermano, gracias a nuestra hermana Alba Pérez, ¿cierto? Siempre está nuestra hermana. Bendiciones, hermana, Dios la bendiga grandemente. Y esperando, ¿cierto?, que la palabra del Señor haya sido de mucha edificación para su vida. Nosotros tenemos ya la seguridad en Yahshua. Colosenses 3:3 dice que estamos en Cristo, en Yahshua, escondidos en Cristo, ¿cierto?, para Dios. Eso da seguridad. Eso nos da esa seguridad. La seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. Así que Dios los bendice y estaremos el próximo lunes, ¿cierto?, a la misma hora,
y trayendo un nuevo mensaje de nuestro Señor. Así que Dios los bendiga y damos las gracias al Señor. Amén. Dé gracias al Señor por todo lo que hace y lo que sigue haciendo. Amén. Dios los bendiga.